Vamos a leer la porción de la palabra de Dios que nos va a ocupar, gracias al Praise Team, a los hermanos, una vez más, en el primer libro de Samuel, el capítulo 16, verso 12 y verso 13, para la gloria y honra de nuestro Señor y de nuestro Dios. Si alguien no entiende bien español, le pueden dar un headset, alguien va a estar traduciendo de inglés a español. If someone don't understand Spanish at all, you can get a headset. Someone is going to be translating, from Spanish to English, so you can receive the complete word of God. Amén. Amén. Muy bien. Lo vuelvo a repetir, el primer libro de Samuel, nuestro hermano también nos lo va a poner en la pantalla, capítulo 16, verso 12 y verso número 13, para la gloria y honra del Señor nuestro Dios. Amén. Muy bien, vamos todos a leerlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. En el verso número 14 dice entonces la palabra de Dios así: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Alguien nomás dígale al Señor: Señor, bendice mi vida a través de tu palabra, como lo has hecho con la alabanza. Señor, ayúdame a que hoy mi vida sea fortalecida y que yo te pueda seguir sirviendo, Señor, haciendo tu voluntad por la grandeza del nombre de Jesucristo. Alguien dígale al Espíritu Santo, que es Dios, el Espíritu que está en nosotros, que le dé hoy capacidad de poder oír, capacidad de poder discernir y capacidad de poder recibir la palabra para que se quede en su corazón. Alguien dígaselo: Señor, déjame oír tu palabra, que tu palabra se quede en mí y que yo discierna tu palabra y que pueda dar fruto agradable para ti, en el nombre de Jesucristo. ¿Alguien le quiere dar un aplauso al Señor nuestro Dios? Amén. Siéntense, por favor, amados hermanos. En la semana pasada estuve yo dando un recordatorio y me veo hoy obligado a hacerlo en 2 o 3 minutos, porque si no, usted que apenas vino ahora, que no estuvo la semana pasada ni la semana anterior, no nos va a entender lo que vamos a decir. Pero lo que yo quiero decirles a ustedes, que desde el capítulo número 3 del Evangelio según Mateo, la palabra del Señor nuestro Dios dice, y se lo voy todo a parafrasear para ir rápido. Usted ponga atención y ya después voy a entrar a lo último de la predicación, según donde me quedé la semana pasada. La Biblia dice y habla del ministerio de Juan el Bautista. La Biblia nos enseña que Juan comenzó a predicar en el desierto de Judea. Todo mundo venía a él, de todo Judea y de todas las aldeas, venían a Juan para ser bautizados. La Biblia dice entonces que Juan, obviamente, estando haciendo esa hermosa labor, el Señor vino a él para ser bautizado en el Jordán. El día de ayer explicaba eso a alguien y antier también en una reflexión. Y yo les decía que según lo que dice la palabra de Dios en el capítulo primero, el verso 29 del Evangelio según San Juan, cuando Juan miró al Señor Jesucristo caminar por las riberas del Jordán o en el río Jordán, ¿verdad? Cerca de lo que es el banco del río, Juan lo miró al Señor y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, conectando estas dos escrituras, Juan obviamente fue el que profetizó, el que dijo claramente: yo vengo y bautizo con agua para arrepentimiento, preparando el camino a aquel que había de venir. Pero Juan dijo, para que la gente lo pudiera escuchar y lo pudieran tomar en cuenta: pero detrás de mí viene uno que yo no soy ni digno de desatar las correas de sus sandalias, y dice, y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y esto es lo importante. Todo eso, hermanos, todo eso, si nosotros leemos los sinópticos, que viene siendo Mateo, Marcos y Lucas, y obviamente el Evangelio de Juan, todos estos evangelios, o los 4 evangelios, hablan exactamente de que el Señor nuestro Dios había prometido a sus discípulos que ellos iban a tener el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, a comparación con ellos de lo que había sido en el pasado, iba a venir para quedarse con ellos. No iba a venir de una forma esporádica o de una forma solamente eventual para poder hacer un trabajo solamente en aquel tiempo, sino que iba a venir para quedarse en la vida de los creyentes
creyentes, y esto es muy importante. Hoy nosotros tenemos que entender eso, que nosotros somos verdaderamente, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:16, somos templos de la morada de Dios por su Santo Espíritu. Así como si este fuera, hermanos, un templo de la antigüedad y tuviera obviamente su lugar de adoración y tuviera sus recámaras o sus cámaras, como se dice en el Antiguo Testamento, y allí viviera uno en aquellos lugares. Entonces este es el lugar obviamente donde Dios lo habitaba en el Antiguo Testamento. Hoy Dios, este es el lugar que habita en el Nuevo Testamento. Hoy Dios no habita en templos hechos por las manos de los hombres, según la Biblia en el libro de los Hechos capítulo 17 verso 25 y 26. Hoy Dios habita dentro de la vida de los seres humanos. El Señor nuestro Dios, eso fue lo que dijo. Porque el Señor Jesucristo se empeñó en decirle a sus discípulos desde el capítulo 14 del Evangelio de Juan hasta el capítulo número 16, insistentemente en 5 ocasiones diferentes del Señor les habla del Espíritu Santo. El Señor les dice el Espíritu Santo, como por ejemplo en San Juan 14, 16 al 18, el Señor les dice, si ellos guardaban sus mandamientos, Él iba a rogar, y dice, y voy a rogar para que venga del Padre otro consolador, el cual esté con vosotros. Y vean, cuando yo enfatizaba la semana pasada, es bueno volver a enfatizar esto, para que esté con vosotros para siempre. La persona que recibe el Espíritu Santo tiene que dar fruto del Espíritu Santo. La persona que tiene a Dios en su vida debe de dar fruto en ello, amados hermanos, ¿sí o no? Eso es. Si usted hoy fuera un futbolista profesional y si usted no sabe cómo parar la pelota, cómo ponerla, cómo ponerse en posición y cómo tirar, usted no tiene nada que ver con el fútbol. ¿Qué está diciendo, pastor? Pues eso que dije. Si usted fuera basquetbolista y a usted le tiran la pelota y de 100 que le avientan solamente atrapa 2, usted no tiene nada que hacer allá. Y yo no espero con esto correr a nadie, pero espero despertar el interés en su mente y en su corazón, que saber que Dios nuestro Señor lo ha escogido a usted para algo glorioso, lo ha escogido a usted para algo maravilloso. Si esos aplausos son para el Señor, déselos y diga gloria a Dios. Señor, es verdad, te alabo y te bendigo porque tú eres el único santo, el único bueno, el único digno, el único, Señor, a quien le pertenecen todas las cosas, la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Todo, Señor, te pertenece a ti, y esa es la verdad. Entonces Juan está escribiendo, Juan el teólogo, y dice estas palabras. Yo, dice, voy a rogar, va a venir con ustedes otro consolador. Este va a estar con nosotros, el paracleto, como se dice en griego, el que está a la par, el que viene para ayudar, para consolar. El Espíritu Santo hoy en la vida del creyente debe de ser la fuerza motora y mentora, o mentora y motora. Mentora, que es el que nos mentorea, el que nos enseña, y la fuerza motora es el que nos lleva, el que nos empuja. Oía los cantos, y cuando cantaba el praise team, y no importa lo que cueste, amados hermanos, yo no quiero que se me vaya el Espíritu Santo de mi vida. Yo no quiero que el Espíritu de Dios se aleje de mí. Entonces, cuando Juan está escribiendo estas cosas, él les dice a ellos, el Espíritu Santo, y luego en el verso siguiente dice, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo escuche bien. Y esa es la diferencia que debe de haber y va a haber para siempre. Yo no soy lo mismo ahora, hay un antes y un después. Lo que yo era antes era totalmente diferente a lo que soy ahora. Lo que usted era antes es totalmente diferente a lo que es ahora. Antes usted estaba muerto en delitos y pecados, y ahora está vivo por la gracia de Dios. ¿Sí o no? Antes usted estaba en un estado de miseria, en un estado de condenación, y hoy está en un estado de gloria y de bendición. ¿Sí o no? Antes usted estaba en oscuridad y hoy debe de estar bajo su luz admirable. ¿Sí o no? Alguien grite amén, por favor. Y esa es la verdad. Antes no teníamos propósitos divinos. Nuestra vida no sabía de dónde había venido, qué estaba haciendo aquí, ni para dónde íbamos. Pero hoy sí sabemos de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí y para dónde vamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Voy a decirle esto, ¿sí o no? Usted puede decir que no, pero todos aquí, los que entendemos, le vamos a decir que sí. ¿Sí o no? Y esa es la verdad.
Yo antes no sabía, antes siempre nos preguntaban, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Y nos quedamos. Y lo decíamos, no, usábamos la razón, la lógica. Y lo decíamos, si no hubo huevo no pudo haber gallina. Pero hermanos, estamos mal, porque primero fue la gallina. Y alguien dice, pero ¿cómo si no hubo huevo? No, es que Dios crió a la gallina. Y después le ordenó a la gallina tener huevos, poner huevos, para que hubiera pollos y más pollas y gallinas. ¿Sí o no? Y antes nos quedábamos, ¿qué fue primero? Y hoy a muchos cristianos se le dice de su vida pasada y se queda como perdido. Al momento debe de reaccionar, oh, mi vida, ¿dónde estaba muerto? ¿Dónde iba por este mundo? Y como dice la palabra de Dios en Efesios 2, verso 11 en adelante, sin rumbo, sin Dios y sin esperanza. Pero ahora por Cristo todos los que estábamos lejos fuimos traídos cerca. Todos los que no teníamos el Espíritu Santo, por Cristo se nos dio el Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Aunque el diablo diga que no, Dios dijo que sí. Aunque el mundo diga que no, Dios dice que sí. Y hay una gran diferencia. Y nosotros lo tenemos que entender. Y Juan le dice aquellas cosas. ¿Sí o no? Mira, el hermano Jerry, qué bueno, me los puso los textos. Así, hermano Jerry. Cuando yo diga, sin que le diga nada, usted métalos ahí. Con permiso, excuse myself, just let me set out the test. Amén. Amén, así debe ser. Antes, hermanos, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero hoy no. Hoy sí tenemos esperanza y una que no avergüenza. Hoy sí hay Dios sobre nuestra vida. Hoy sí tenemos un Salvador y es glorioso, ¿sí o no? Amén. Volviendo entonces al texto de Juan en 14, estábamos diciendo en el verso número 17 que Juan dijo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni tampoco le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Cómo conocían ellos al Espíritu Eterno? Al Espíritu Santo de Dios, el Creador de todas las cosas, de los cielos y de la tierra. Y es que el Espíritu Eterno se había vestido con un velo de carne. Ahí estaba. Lo vieron, lo contemplaron, estuvo junto con ellos. Es allí donde el apóstol Pablo, quien no fue discípulo del Señor, ni apóstol primordial como los otros, o sea, primordial del principio, más bien dicho, no primordial. Él obviamente cuando escribe a los filipenses en el capítulo número 1 y el verso 15, declaró de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. El pronombre Él está hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios se hizo visible en Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Sí o no? Y volviendo entonces al texto, perdón hermano Jerry, dije Filipenses, yo me equivoqué, es Colosenses. Colosenses 1:15. Todos los que saben la Biblia y no dijeron nada, pecaron juntamente conmigo. Amén. Entonces es Colosenses. Y lo que dice entonces la palabra de Dios, el Espíritu de verdad, el cual dice, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En el verso 18 el Señor claramente dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ya no voy a estar con ustedes físicamente, pero ahora voy a estar adentro de ustedes. A donde vayas yo voy. Donde te sientes yo me siento. Donde cenes yo ceno. Donde comas yo como. Donde vayas manejando. ¿Alguien está entendiendo? Para siempre iba a estar el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿De veras alguien entiende eso? Por eso, amado hermano, el Espíritu Santo debe de ser una realidad contigo en tu trabajo, en tu casa, en tu vecindario, cuando vas a la tienda, cuando vas a cualquier lugar. ¿Sí o no? El día de ayer salimos a un lugar y venían unas personas y yo abrí la puerta y me quedé sosteniendo la puerta y luego venía alguien allá lejos y me dijo, está bien, deja la puerta. Le dije, no, y me quedé agarrando la puerta. Y luego ya llegó y me dijo, wow, dice, necesitamos más gente como tú. Y dije, bueno, gloria a Dios, está bueno. Entonces, si usted quiere que alguien le diga así cuando vea a alguien, y usted mire cuando abra la puerta de la tienda, en el mall, acá en la Mexicana, donde vaya, ábrale y luego voltee para atrás a ver si no viene nadie detrás de usted. Yo el otro día fui a otro lugar, hermanos, y llegaron unas personas y abrieron la puerta y yo no sé si la cerraron más rápido. Se cerró y si le doy el paso a lo mejor me avienta para atrás. Y yo dije, wow, poquita falta de respeto, en verdad.
¿Sí o no? Y cuando yo ayer miraba la puerta y esto, así, estaba en un lugar con mi esposa y estaba un niño ahí un poco inquieto, de esos niños que hay también aquí, de esos extrovertidos. Brincaba de un sillón a otro sillón y gritaba y le decían su nombre, lo agarraba la mamá, se le iba por un lado, se le metía por el otro, lo agarró una hermanita más grande, no pudo con él y dijo, yo no puedo con este. Y lo dejó. Y la mamá lo miraba y le hablaba por su nombre y yo me le quedaba mirando y luego viene el chiquillo y se paró junto a mí, le extendí la mano y en vez de darme la mano me dio bien recio, ¡pah! Y luego le dije, qué fuerte estás. Y luego me sonreí y el espíritu malo me dijo, cuando te quiera volver a dar, saca la mano y se va. Y yo le dejé la mano y me dio como 3 veces, pero fuerte el chiquillo se ponía y luego le hacía y ¡pah! Y saben una cosa, amados hermanos, en la 4ª vez que me iba a dar, cerré la mano y se la agarré. Le dije, I got you. Y cuando lo agarré, lo jalé para conmigo, le piqué aquí abajo y ya con ese chiquillo, y yo le picaba, le dije, te ves más bonito riéndote. Así quedamos. Ya después le digo, siéntate. Y le dice la mamá, salúdalo bien al Señor, salúdalo bien. Y luego ya oí yo el acento de esta mujer y le dije, ¿de qué parte de Centroamérica es? Y me dijo, ¿de dónde era? Me dijo que conocía al hermano Vinicio. ¿En serio? Y ya le dije, oh sí. Me dijo, ¿ha estado usted en mi país? Le dije, sí. Y ya me sonreí y le digo, ¿sí me crees? Sí, dice, le quiero hacer una pregunta. Le digo, dígame. Dice, ¿es usted pastor? Le digo, sí, por la gracia de Dios. 3 veces ayer gente me preguntó que si era pastor. En un lugar donde fuimos en la mañana me preguntaron y yo dije, soy pastor por la gracia de Dios. En una tienda me preguntaron y en otro lugar donde fui al último con mi esposa alguien me volvió a preguntar que si era pastor y dije, sí, por la gracia de Dios. 3 veces ayer. Y cuando esta mujer me vio y yo me reí, le dije, ¿por qué me dijo que si soy pastor? Dice, porque yo lo he estado observando aquí sentado, dice, se ve muy calmo usted transmite algo. Y dije, gloria a Dios. Hermano, eso fuera que nos dijeran a todos, ¿verdad que sí? Eso fuera que le dijeran a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, que los maestros los vean y que les digan a nuestros chamacos, que le digan, you're different. Amén. It's something on you. I don't know what it is, but it's something on you that I cannot explain, but I can feel it. Y luego que nuestros jóvenes digan, you know what it is? It's called the Holy Ghost. Espero que los que están hablando inglés les hablen español a mi hermano Nick. Amén, porque hablé inglés. Amén, miren, sí se puede. Amén. Entonces yo, amados hermanos, eso quisiera que nuestros jóvenes vengan y que le digan, you know what, mamá, mira, ¿sabes qué? Hoy el maestro de física, hoy aquel, me dijo que tengo algo diferente. Me vio algo diferente. Me dicen que cuando hablo, cuando camino, cuando esto, cuando lo otro. Y eso, amado hermano, es para las hermanas en su trabajo, para las hermanas en su vecindario, cuando llevan el chiquillo a la iglesia, cuando hacen todo esto. La gente debe de saber que hay algo en nosotros. Es el Espíritu de Dios el que nos hace diferentes a cualquier otra persona. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hace 2 semanas prediqué obviamente del libro de los jueces, listo hermano Jerry, capítulo 16, del verso número 15 al verso número 20, ¿sí o no? Y cuando estuve predicando esa porción de la palabra, era obviamente la acechanza de Dalila, aquella mujer mala que persuadió a Sansón que le dijera el secreto donde residía el poder de la fuerza de él. Pero ese no es el punto que quiero tocar ahorita. Lo que yo quiero tocar, obviamente, esta mujer lo instigó y le dice, ¿cómo dices que tú me amas y no me revelas a mí? En tu corazón escondes, ¿verdad? No está conmigo tu corazón, tú escondes y me has engañado 3 veces. Y lo dice, y no me has descubierto en qué consiste tu gran fuerza. El verso siguiente, el verso 16 dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida, escuche bien, a mortal angustia. Pero ve hasta dónde voy a llegar. Y luego dice, le descubrió pues entonces todo su corazón y dijo, nunca me han cortado el pelo. Soy nazareo desde mi nacimiento. Dios así habló a mi padre Manoah y a mi madre y dijo que yo tenía que ser una persona que tenía que tener una dieta diferente, un estilo de vida diferente, una vida diferente, porque Dios me había escogido desde antes de la concepción mía en el vientre de mi madre. Vean,
Y esto, amados hermanos, él cuando le dice esto a esta mujer obviamente dice, cuando oyó esto, porque Sansón le dice, si yo fuera rapado, escuche bien esto, si yo fuera rapado o cortado, vaya al 17, hermano, yo nuevamente, si yo fuera rapado o si se me cortara mi pelo de la cabeza, las guadejas, dice, seré debilitado y seré como todos los otros hombres. Me gustan algunas versiones, dice, seré común como cualquier otro hombre. ¿Sabe que hoy los que hemos recibido el Espíritu Santo no somos comunes? No somos. Y lo puedo mostrar bíblicamente a quien sea que no somos comunes. Somos gente que ha nacido de nuevo por el poder de nuestro Señor y de nuestro Dios. Yo tengo un nacimiento físico. Tengo un nacimiento físico como todos ustedes, pero yo no soy ahora un hombre común. Ahora soy una nueva criatura, como dice la Biblia en 2 Corintios 5:17. Todo lo viejo pasó, el Señor lo ha hecho todo nuevo, y esta es la verdad. Por eso el Evangelio de Juan en el capítulo 1 del verso número 12 o el del verso número 10 en adelante, escuche lo que dice hablando de Jesús. Él en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Sí o no? El mundo no le conoció. Y enseguida cuando habla Juan, y si usted se da cuenta, amado hermano, en el verso número siguiente, el 11, dice claramente la palabra de Dios. La palabra es lo que enseña. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo, a dar salvación, a cumplir las promesas desde Génesis 12 a Abraham. A eso vino el Señor nuestro Dios. Pero los suyos, la prole obviamente de Abraham, los judíos, los hebreos que estaban allí, no lo recibieron. Pero el verso siguiente, vea el 12, mas a todos los que le recibieron, mas a todos aquellos, a los que creen en su nombre. Hay alguien que cree en el nombre del Señor Jesús ahora. El Señor dice, les dio potestad en aquel tiempo y les da potestad ahora. La palabra potestad también se puede entender, les da poder. ¿Poder para qué? Para ser hechos hijos de Dios. Para ser hecho hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios y como hijo de Dios debe de vivir como tal. Y ahora vea que estos hijos de Dios, según lo que dice la Biblia en el siguiente verso, los cuales no son engendrados ni de la sangre, ni de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto que usted ve aquí es el cuerpo físico que yo heredé obviamente por la concepción de la unión de mi madre y de mi padre. Pero hay algo adentro de mí, el inner being, el espíritu, hermanos, que está en mí, ¿sí o no? Un ser espiritual que si el Señor ahorita permitiera a usted dejarle ver y dijera, le voy a sacar el inner being, el ser interno que tiene ahí, lo va a parar aquí. Ese tiene que radiar, tiene que resplandecer, tiene que ser glorioso, amado, hermano, ¿sí o no? Y eso es lo que nosotros somos. Ese es el nuevo nacimiento. Una nueva criatura nació. Somos ahora gente espiritual, como dice la Biblia en 1 Corintios 2 del 14 en adelante. No somos gente natural, no somos comunes. Hoy tenemos el poder del Espíritu, pero ese es el asunto. El asunto es que como hablamos de Sansón y como hablamos también de Saúl, estos hombres desde el principio no conocieron su llamado, no supieron por qué Dios los había escogido, no les importó la vida de separación en santidad que tenían que vivir para el propósito de Dios nuestro Señor, ¿sí o no? Sansón obviamente él vacilaba con lo que había recibido de Dios. A él no le importó, nunca estuvo, como enseñé hace 3 semanas, plenamente comprometido con Dios y su llamado. Igualmente Saúl, porque ahí donde leímos en el primer libro de Samuel, si usted lee el verso siguiente, la Biblia dice claramente que el Espíritu de Dios había dejado a Saúl, porque el Señor nuestro Dios había encontrado a alguien más. Por eso, amados hermanos, desde que el Señor profetizó que el Espíritu Santo iba a venir y va a estar en la vida del creyente, este debe de ser un gran hecho en nuestra vida. Hechos 1, 4 y 5, la Biblia lo declara. Hechos 1 y el verso 8 lo declara, lo confiesa la palabra de Dios. La Biblia dice en Hechos 1:4, y estando todos juntos, vea usted, dice, mandó que no se fueran
de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, dice Jesús, la cual ustedes oyeron de mí. Porque Juan ciertamente, para comprobar lo que había dicho en el principio, dice, fueron bautizados en agua, mas vosotros, dice, serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El verso número 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, o Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Gálatas 3:2, el apóstol Pablo le pregunta a aquellos hermanos en Galicia, en la ciudad de Galicia, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis o por las obras de la ley? Obviamente era cuando habían creído, y eso es muy importante. Y les decía yo a los hermanos en la semana pasada que en Hechos 2:37 y 38 y 39, la Biblia dice que estos hombres, al oír el mensaje de Pedro, después de haberlo criticado, que a la hora tercera, que eran las 9 de la mañana, la hora primera son las 6, la hora segunda son las 7, las 8, las 9, la hora tercera, las 9 de la mañana. Y cuando el Espíritu Santo, después de que se derramó en ellos el día de Pentecostés, la palabra de Dios dice que toda la gente que estaba allí, de todas las regiones habitadas, desde el Ponto, hermanos, hasta África, Cirene, Capadocia, hasta el lado de Turquía, de todas partes habían venido judíos a celebrar la fiesta de Pentecostés. Penta 50 en griego, costés, cosecha, era el tiempo de la cosecha. A los 50 días de que el Señor había resucitado, el Señor sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Al ser llenos hablaban en lenguas. La gente que estaba allí, al oír el estruendo de aquello que había pasado y viendo a los discípulos que hablaban en lenguas extrañas para unos, pero para otras conocidas, decían entonces ellos, ¿qué no son estos galileos? ¿Por qué pues nosotros los vemos hablar en la lengua en la que hemos nacido? Y luego dice la palabra para aclarar, y estos magnifican a Dios con lo que están diciendo. Yo creo que cada quien en su lengua haya sido, hermanos, de una lengua árabe o una lengua de acá del continente africano, no importa lo que estaba ahí diciendo, todos estaban magnificando a Dios. Tal vez decían en el hablar, decían, Dios es santo, Él es bueno, Él es glorioso, ninguno como Él ha derramado el poder de su Santo Espíritu para cumplir la palabra de Dios profética que se dio en el capítulo número 2 del libro de Joel. Y esta es la verdad. Y esto, cuando ellos oyeron todo esto, ellos decían estas cosas. Pedro entonces comenzó a predicar y les dice a ellos que habían matado su esperanza, habían matado al dador de la vida, Jesús, al que había venido a rescatarlos. Pero la Biblia dice en el verso 37, se compungieron de corazón, algo puntiagudo picó adentro de sus vidas, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les contestó, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Y vea usted el verso 39, porque esta promesa es para vosotros, sus hijos, y para todos aquellos que están lejos, hasta la ciudad de Ameca, hasta Reno, Nevada, a Carson City, a Incline Village, a Minden o Gardenville, hermanos, a cualquier parte del mundo, los que están lejos, los cuales el Señor nuestro Dios iba a traer. Había un rebaño lejos, sí o no, como dice la Biblia en San Juan 10. Hay otro rebaño, dice Jesús, al cual necesito ir a traer y juntarlo aquí, para que ya no sean dos rebaños, sino un solo rebaño y un solo pastor. Lea el capítulo número 2 de Efesios, donde yo me quedé. Los que estaban lejos fueron traídos cerca, la pared intermedia Él la derribó. Ahora somos un solo pueblo, hermanos, salvados por gracia, llenos de gracia, por el poder del nombre del Señor, su obra, su ministerio terrenal. Pero lo importante de todo esto, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Decía yo la semana pasada, no sé si lo dije o no, pero lo voy a decir. Cuando el apóstol Pablo miró a ciertos discípulos en las regiones superiores de Éfeso, en Hechos 19, del 1 al 5, la Biblia dice, y ahí me voy a calmar para ya predicar calmadito. La Biblia dice claramente que al ver él a los hermanos, les hizo una pregunta. Pero lo importante es que hoy usemos también la lógica y nos pongamos un poquito a pensar. ¿Qué vio el apóstol Pablo? Que se dio cuenta que algo faltaba en estos hermanos. ¿Qué vio? A lo mejor cuando iban a comer no oraron. O a lo mejor entre ellos echaban miradas desafiantes.
O a lo mejor Pablo miró que uno criticaba al otro. Yo no sé. La Biblia no dice. Lo que sí dice la Biblia, que les hizo una pregunta. Y la pregunta, obviamente, debemos nosotros de entender usando el sentido de la lógica, y más que el sentido de la lógica, la revelación del Espíritu de nuestro Dios. Porque Él les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínese usted. Hoy hay muchas congregaciones alrededor del mundo que el Espíritu Santo no es absolutamente nada para ellos. Yo puedo decir, por lo que dice la Biblia, que las gentes que así piensan no son nada en relación con Dios, porque está en la Biblia. Yo lo dije la semana pasada en Romanos 8, verso 8 y 9, ¿sí o no? Nosotros recibimos un espíritu, no de esclavitud, el de adopción. Y todo aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo obviamente, porque es lo que está diciendo Pablo, no es de Dios. No es de Dios. Hoy usted tiene que salir de aquí y no se debe de ir enojado conmigo. Ya no se enoje conmigo, por favor. Ni se enoje con Dios por su palabra. Bendiga a Dios y haga un cambio en su vida. No se esté dando topes solo. Hay algo que yo aprendí, hermanos, cuando era cocinero en el casino en Harvest. Y una vez estábamos otro mexicano y yo ahí, y aquel quería que hiciéramos 100 libras de mashed potatoes. Y él decía, ocupa más mantequilla. Yo decía, no, ya tiene suficiente. Y estábamos peleando un steam curl, una hoyota así de vapor. Y estábamos haciendo el mashed potato. Y a mí me ponían, según eso, yo no sé, las bocas de aquellos días. Me ponían ahí que porque me miraban fuerte, y agarraba aquella cosa, además una pala, y ¡guau! Y ¡guau! Y ¡guau! Y cuando estaba aquello hirviendo, como así como volcán que aventaba lava, se nos pegaban pedacitos del mashed potato, ¡pah! Y yo nomás le hacía así, me lo quitaba de acá, y bien machote el hombre, y me lo quitaba, y seguía batiendo. Y un día estaba otro mexicano ahí como yo, y los dos estábamos ahí, y luego viene la chef y se nos queda viendo. Se llamaba Jenny, la señora, y dice Jenny, will you guys stop bumping heads? O sea, ¿se quieren ustedes parar de estar chocando sus cabezas? Y yo me quedé y le dije, ¿me puedes explicar qué es eso? Yo no hablaba inglés, en verdad. ¿Me puedes explicar? Y me dice, you know the Ram? Ram, yo dije Ram. Y en ese tiempo yo tenía una Dash. Hace tiempo, sí, en serio. Y yo le decía, no. Y ella dice, oh, shoot, ¿cómo te voy a explicar? Hermanos, al día siguiente viene Jenny y me trae un borreguito así en una foto y me dice, este es un lamb. Dice, y estos chocan con la cabeza. Dice, y estos, dice, se dan y se dan y se dan y se dan y se dan. Y parece que ninguno gana. Dice, entonces ustedes, yo siempre los veo peleando. Si no es por el mashed potato, en veces es por el trout. Hacíamos trout, filetitos de truchas, hermanos. En aquel tiempo servíamos a miles de gentes en el buffet. Imagínense ustedes todos los trouts que hacíamos. Imagínense usted. Si estuviera aquí el hermano Carlos González, dijera, hermanos, es cierto. Él me conoció cuando yo era cocinero, me conoció cuando era mesero. Y ¿saben qué? Yo hasta 2 espátulas tenía y wow, y flipen, hermanos, truchitas, en verdad. Hacíamos tanto y la Jenny nos dice, ¿hasta cuándo van a dejar de estarse chocando? Yo te pregunto y a ti, ¿hasta cuándo vas a dejar de estarte golpeando tú sola o tú solo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo vas a llegar allí? Hoy tienes que reconocer que el Señor, Él te escogió. Si ahorita hiciéramos un consenso, amados hermanos, a lo mejor muchos no calificáramos. Si yo dijera, hermanos, les vamos a pasar un papelito a todos ustedes, es un secreto, y pusiéramos a algunos de nosotros aquí enfrente y digan, usted lo escogería para que fuera bendecido hijo de Dios, y yo creo que muchos, como va a ser en secreto, dijeran, no. Queriendo y no ponía la N ahí, Lola o así. Dóblalo bien para que no vean que tú fuiste. Escribe casi en jeroglífico para que no te lleguen a reconocer la letra. En verdad que no. Pero lo bueno es que Él te escogió. Ese era el tema de la predicación la semana pasada, lo que hoy voy a terminar. Levántate y úngelo porque este es. Yo de mi parte ya le dije que el Señor no me encontró en el bote de la basura, me encontró abajo. Unos de ustedes fueron más dichosos que el Señor metió la mano y ahí los encontró. En una bolsita de papel o de plástico, a mí me encontró abajo del bote. Pero Él me escogió.
Le guste a quien le guste, Él me escogió. Quiera quien quiera o no quiera, Él me dio el Espíritu Santo. Él te escogió a ti, te escogió a ti. Y lo dichoso de todo esto, amado hermano, que Él no solamente vino y miró a los hombres fuertes, osados, valerosos, y dijo, yo para mi reino puro hombre. No, también las miró a ustedes, amadas hermanas. ¿Sí o no? Y no solamente vino y dijo, quiero hombres solamente de una edad de los 14 a los 20, que están bien fuertes. No, algunos de ustedes el Señor los encontró a media carrera. ¿Sí o no? O sea, ya a edad media. A otros el Señor los encontró, hermanos, a la tercera edad. Pero es el Señor el que escoge. Y cuando Él escoge, nadie puede decirle al Señor que no. Alguien alaba al Señor por ello, ¿sí o no? Y esto es lo hermoso de esta palabra. Esto es lo hermoso de esto. El Señor nuestro Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Pero ahora vamos a lo que es la aplicación. Ya nos dimos cuenta de Sansón, no le importó su llamado. Mi pregunta es, ¿te ha importado a ti? ¿Te está importando a ti? Porque Dios no tiene ningún problema en hacerte a un lado. Si yo tuviera hoy tiempo, amados hermanos, pusiera un pizarrón aquí. Un pizarrón grande, ¿sí sabe? Y luego pusiera a alguien a escribir con un lápiz, o le diera a alguien una hoja y le diera un lápiz. Y sabe usted que todo lo que el lápiz escribe se toma lo mismo para poderlo borrar. Y yo les iba a traer aquí a ustedes una anécdota del lápiz y el borrador. Y el lápiz escribe lo que quiere, pero el borrador borra los errores de todos, de los niños en la escuela. Y eso me nació porque el otro día miraba a la niña hacer la tarea en la casa y me dijo, papá, ¿me ayudas con esto? Y yo me le quedé mirando y dije, santo Dios, dile a tu grandma. Yo ni conozco esos números, le dije. Me dijo, no, sí sabes, papá, ayúdame. Y estábamos ahí, hermanos, viendo números. Le dije, dile a tu tío, ven, no. Y estaba ahí. Y luego puso un número la chiquilla. Y luego después se quedó, yo me quedaba y dije, está mal, hija, está mal esto. Y dijo, you're right, pa. Agarra el borrador. Y lo borró. ¿Y saben que el borrador quita los errores de todos? Y es más trabajo borrar que escribir. Y nuestro Señor y nuestro Dios eso hizo, pero Él nos escogió. Él, amados hermanos, cada vez tiene el borrador en su mano. Pero luego le voy a dar esa anécdota. Lo bueno de hoy, de este día, es tú estás viviendo en el propósito de tu llamado. Sansón fue escogido para ser un juez, un libertador. Sansón fue llamado por Dios para manifestar la gloria y el poder de Dios entre su pueblo. Pero insisto, a él no le importó. A él se le hizo poco el llamamiento de Dios. ¿Será que hoy alguien que Dios escogió, que hoy tal vez nosotros no escogeríamos, pero que Dios te escogió allá, tú crees que no te dio propósito? Te dio un propósito. Él puso un propósito divino en ti. Él te levantó como templo de su morada para que tú fueras bendecido. Él lo hizo, amado hermano, contigo. Él lo hizo para que tú fueras bendecido. Él lo hizo contigo, amada hermana. Y si ustedes se dan cuenta, tanto Sansón como Saúl no les importó mucho, pero hoy es tiempo que a la iglesia del Señor sí le importe lo que el Señor nos ha dado y decirle, Señor, si tu Santo Espíritu se va de mí, ¿qué haría, Dios mío y Señor mío, en mi vida? Yo ya lo dije hace 2 semanas atrás. Yo no sé lo que fuera en mi vida. Puedo entender que sería un desorden, un desastre, no sé en qué tanta capacidad. Pero vaya y lea el capítulo número 12 de Mateo y vea el espíritu inmundo que sale y luego vuelve. Vaya y léalo. Y se va a dar cuenta que cuando el Señor viene y limpia una casa, sí o no, dice la Biblia, viene y la limpia. Y el espíritu inmundo que sale de la vida de la persona anda ya en lugares desiertos y no encontrando reposo, piensa y dice, ya sé lo que voy a hacer, voy a ir a mi casa de donde salí. Y al venir viene y la checa y ve que está arreglada, pero está vacía, está desocupada. Hoy tenemos que tener una llenura, y es la llenura del poder del Espíritu Santo, desde la cabeza hasta la planta de los pies, para que no haya nada, amado hermano, que podamos dejar nosotros donde le demos oportunidad al enemigo. Y cuando aquel espíritu inmundo viene y ve aquella casa desocupada, vuelve y va y llama a 7 peores que él y vuelven a habitar la casa de aquella persona, y dice, la condición de aquel hombre viene a ser peor que la primera. Hoy esta casa tiene que estar habitada por alguien, y ese alguien debe de ser el Espíritu de Dios,
para que hagas el propósito de Dios, para que sirvas a Dios, para que camines conforme a su poderosa voluntad. Eso es, amados hermanos. Por eso cuando leíamos nosotros y en el título de la predicación, levántate y úngelo, porque este es. Y nosotros podemos darnos cuenta que desde el capítulo número 13, obviamente del primer libro de Samuel, el Señor nuestro Dios, cuando Saúl había actuado locamente, cuando él ofreció el sacrificio, algo que solamente le pertenecía a los profetas, Samuel le explicó, le dijo claramente lo que él obviamente estaba haciendo mal. Vea el primer libro de Samuel 13 y 14 y la Biblia dice: entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardas el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te ha mandado. Pues ahora Jehová, si tú hubieras hecho su voluntad, él hubiese confirmado tu reino para siempre. Tu hijo Jonatán, sus hijos de él, sentados en el trono de Israel. Pero el verso 14 dice: mas ahora tu reino no será duradero, no va a permanecer. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual, dice, Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Y luego dice en su contexto: por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ustedes que recibieron el Espíritu Santo como yo, que han tenido, hermanos, el privilegio de hablar en una lengua extraña, que han tenido, hermanos, la bendición de poderse conectar en una atmósfera de lo santo, de lo divino, de lo sobrenatural, que son capaces de seguir caminando con los pies en la tierra, pero capaces de poder entender una dimensión espiritual, sobrenatural, de un Dios todopoderoso. Mi pregunta es: ¿estás viviendo haciendo el mandamiento de Dios? Qué bueno que hoy Dios a todos nosotros los que hemos creído nos tiene, hermanos, en una dispensación, un tiempo donde Dios se acercó a la humanidad para dispensar, disculpar, para borrar, para quitar, que se llama gracia. Y en esa gracia se expresa el amor, la misericordia, la compasión, la bondad, la fidelidad de Dios y todos los atributos y perfecciones en favor de Dios por nosotros los seres humanos. Si hoy estuviéramos en la ley, muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Dios ya nos hubiese matado, descartado, ya nos hubiera Dios desterrado. Pero hoy mi pregunta es: ¿estás cumpliendo el propósito? Porque Él fue el que te escogió, Él fue el que te llamó, Él te dio un don a ti. Ve y vuelve a sentarte en tu casa y en vez de ver tanta novela mugrosa que no enseña nada bueno, y háblenle a Univisión y díganle que yo dije eso. Y luego ahora hasta turcas ya me dan la idea. Ahora ya llega uno a los hogares y puras novelas de turcos ahora. Digo yo, hasta otra cultura más mala todavía. Ahí ando yo de metiche, ¿para qué? Déjame, mejor me vengo aquí a predicar. No vaya a ser que todos ahorita están recibiendo el mensaje y ahorita los bloqueo rápidamente. Oh, no. Aquellas cosas hablan solamente, ya nomás voy a decir esto, hablan de venganza, hablan obviamente de pura ira, contienda, celos, hermanos, acciones delictuosas de sexualidad fuera del matrimonio, donde solo Dios bendice esa acción. Y aquí nosotros miramos que obviamente a Saúl se le dijo lo que Samuel le había dicho. Pero ahora vuelvo y con esto voy a entrar a la conclusión de mi predicación. En Hechos capítulo 13, versos 21 y 22, obviamente es el paralelo de aquel primer libro de Samuel. Pero aquí en el verso 21 dice: luego pidieron rey. Son las palabras obviamente del apóstol Pablo. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Y luego dice: por 40 años este reinó sobre ellos. Y luego verso 22, quitado levantó entonces por rey a David, de quien Dios mismo dio testimonio diciendo: he hallado a un hombre conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. Y saben ustedes que en el Antiguo Testamento David fue el único que Dios dijo: he hallado a uno conforme a mi corazón. O sea, si el corazón de Dios, dije la semana pasada, hubiese sido redondo,
David se iba a conformar a tomar la forma del corazón de Dios. Si el corazón de Dios hubiese sido rectangular, eso, amados hermanos, hubiese hecho David tomar la forma rectangular, dando a decir, como Dios quiere, como él iba a obrar. Y eso es lo que Dios hoy quiere. Dios hoy quiere que hombres y mujeres, viejos y jóvenes, estudiados y analfabetas, ricos y pobres, que constituyen su iglesia, sean conforme o seamos conforme a su corazón para hacer todo lo que Él quiere, todo lo que Él quiere. Y la razón es porque Él obviamente nos escogió. Mire, hermano Jerry, ponga el primer libro de Samuel, capítulo 16, y vaya al verso número 4. Y voy a decirles verso 1, 2 y 3. La Biblia dice que Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Ya deja eso, toma tu cuerno, vete a la tierra de Pan, a Belén, Éfrata. Dice, y allí vete a la casa de Isaí de Belén, y de sus hijos me vas a ungir al que yo te diga. Qué bonito, ¿verdad? Entonces ahí ya miramos en el verso número 4 y dice, e hizo pues Samuel como le dijo Jehová, todo lo que les acabo de decir. Ahora escúcheme, lo voy a llevar a usted, lo voy a leer en mi Biblia, pero usted ahí lo sigue poniendo, hermano Cherry. Y luego dice la palabra de Dios en el verso número 4, e hizo pues Samuel como Dios le dijo, o Jehová le dijo. Y luego dice, cuando llegó entonces a Belén, los ancianos de aquella ciudad vinieron preocupados con él y le dijeron, ¿es pacífica tu venida o cómo viene el asunto? Y él respondió, es pacífica. Porque cuando el hombre de Dios se paraba, el profeta, me gustó lo que estaba diciendo el diácono B cuando cantaba. ¿Quién de ustedes ha leído esta hermosa porción del segundo libro de los Reyes, en el capítulo número 4, el verso 8 en adelante? Cuando obviamente Eliseo el profeta, hermanos, había recibido la doble porción, el manto lo tenía, había abierto el Jordán, clamó y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y Dios obviamente se comenzó a manifestar en él. Los hijos de los profetas vieron la gloria de Dios en él y creyeron y vinieron y, hermanos, dice ahí, se postraron ante él, haciendo reverencia, reconociendo que la doble porción del Espíritu de Dios estaba en él. Pero luego la Biblia dice que este hombre sanó las aguas y luego vino a la casa de aquella mujer de Sunem, la que llamamos la Sunamita. Y la Biblia dice que aquella mujer reconoció que aquel varón era varón de Dios. Y me gustó cuando estaba diciendo el diácono, qué hermoso, cuando esta mujer reconoció en aquel Eliseo y dijo, no quiero que este se vaya. Va y le dice al esposo, quiero que hagas algo, haz un cuartito, hay que ponerle una cama, una mesa y un candelero para que cuando él venga, este es varón de Dios, el Espíritu de Dios está en él y a nosotros nos conviene eso en casa. Y la Biblia dice que entonces lo hicieron y cuando él venía se quedaba allí moraba y todos sabemos que después él le profetiza que iba a tener un hijo el cual se muere, él vuelve y lo resucita y la bendición es grande, pero qué hermoso es eso. Pero volviendo entonces aquí dice la palabra del Señor nuestro Dios que aquellos hombres le dijeron al profeta, ¿vienes en señal de paz o a traer juicio? Y él respondió, vengo a ofrecer el sacrificio a Jehová. Llama obviamente a santificarlos a ellos y a Isaí con toda su casa. Pero vea el verso número 6, dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio, o sea, porque él le dice, el profeta Samuel a Isaí, llama a todos tus hijos, llama a tus hijos, que vengan delante de mí. Y dice la Biblia que cuando Samuel miró a Eliab, dice la Biblia, y dijo, de cierto, dice, delante de Jehová estás ungido. Escuche bien. ¿Saben por qué? Porque lo vio grandote. Y como ya conocía a Saúl, que dice la Biblia, era un hombre de espalda superior en altura y mayor de la cintura para arriba que cualquier otro hombre en Israel. Cualquiera. No había como Saúl. O sea que Saúl, todos los hombres se miraban acá y Saúl se miraba así con una espaldota grandononón el hombre, una fortaleza impresionante, imponente el hombre. Y cuando Samuel miró a este hijo de Elí, a Eliab, dice entonces, de cierto delante de Jehová estás ungido. Pero el Señor nuestro Dios en el verso 7 le respondió a Samuel, no mires su parecer, no mires esas cosas, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Dios obviamente no mira lo que mira el hombre, pues el hombre solamente mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira lo que hay en el corazón. Y saben una cosa, amados hermanos, yo le digo al Señor, yo no sé por qué me escogiste, pero no voy a pelear contigo. Yo no sé por qué me escogiste.
Y en algunos de ustedes yo le preguntaba al Señor, no te voy a preguntar por qué lo escogiste o por qué la escogiste. Pero te doy gracias, Señor. Porque, hermanos, cuando nos vio perdidos, ¿ustedes creen que no sabía lo que había en nosotros? Y aún así yo le digo al Señor, no te voy a pedir que me expliques por qué tanto amor. Te agradezco que lo hayas tenido conmigo, con mi casa y con todos los que estamos aquí. ¿Sí o no? Habrá alguien que se ponga a pensar ahora y decir, santo Dios, Señor, no te puedo creer que me escogiste, pero te doy gracias. ¿Sí o no? Dios conoce el corazón. Dice, ustedes miran afuera, pero yo miro adentro. Y en ese contexto, amados hermanos, en el verso 8 dice, entonces llamó Isaí a su segundo hijo Abinadab. Y luego dice, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual obviamente también dijo Dios, tampoco a este ha escogido Jehová. O sea, vea, y luego enseguida viene otra vez e hizo pasar entonces a Sama, que tenía un nombre precioso, Sama en hebreo, Dios está presente. Y dice, hizo pasar a Sama. Y cuando este viene, entonces también Samuel lo mira y Dios le dice, tampoco a este ha escogido Jehová. Pero luego dice, e hizo pasar así a 7 hijos suyos delante de él, el verso 10 de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Y luego vea, y aquí es lo interesante en el verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Él entonces respondiendo y dice, queda uno, es el menor, el que apacienta las ovejas. Queda uno, pero es el que no cuenta en la familia, es el despreciado, es el que no tiene valor social, ni en la familia, ni en la sociedad. Porque sabe usted que las cosas más despreciadas en aquellos tiempos, aún en los días de Jesús, eran los niños y las mujeres. Pero el Señor viene y vindica el lugar de los niños y de las mujeres. ¿Sí o no? Queda uno, pero es el menor. Y le dice Samuel, llámalo, porque no vamos a pasar a la mesa. Vengan los músicos, por favor, hasta que él haya venido. Y enseguida dice la palabra de Dios que envió pues a traerlo y le hizo traer. Y luego dice, y al entrar él, miró entonces que era rubio, que era hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Dios Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es del quien yo hablé. Me he buscado un hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. ¿Alguien puede entender que Dios no nos llamó a la aventura? El saber que servimos a un Dios perfecto, no podemos pensar que Dios nos llamó por la casualidad. Oh, es que vivías a un lado de una cristiana o de un cristiano. Oh, es que en tu trabajo había un cristiano y una cristiana, por eso Dios te llamó. No. Dios nos llamó porque Él conocía, hermanos, el estado de vida que teníamos, y Él sabía que este palo todo chueco, con el cuidado de su mano, la ternura y su caricia, Él podía hacer un mueble hermoso para Él, para su gloria y para su honra. ¿Alguien de veras alaba a Dios por ello? Se fijan que la Biblia nos confirma una y otra vez que lo que Dios ha escogido nadie lo puede desechar, y lo que Dios ha desechado nadie lo puede escoger. Pero hoy estamos en este lugar, la iglesia, y la iglesia entiende y dice, Dios me ha escogido a mí, Dios me ha llamado, Dios me ha bendecido, Dios me ha seleccionado, yo soy un hombre escogido por Dios. Hoy Dios nuestro Señor, amado hermano, y quiero que esto lo entienda, y me voy a bajar para acá. Y vea, hermano Carlos, ¿está prendido el AC? Sí, qué bueno. Allá arriba está a 100, aquí está a 70. Déjeme decirle esto. Es Dios el que los escogió. Es Dios. Pero yo noto como que alguien no ha entendido. Mire, venga, hermano César. Usted en este momento nomás prestado. Usted es Samuel. Okay. Venga. Yo no soy Dios y ni me voy a poner. Vamos, como Dios es espíritu invisible, está aquí. Pero Dios le dice, Samuel. Anda y unge, porque Él es el que escoge. Anda y unge a Rosa Contreras. ¿Qué va a hacer él? Ir, dice. ¿Y qué va a hacer?
ponga la cabeza, hermana, ábrale para que sea cierto. No, no sé qué. Ponga la cabeza, la unge. ¿Por qué? Porque Dios mandó a Samuel que fuera. Y luego dice, anda, y ahora que están de visita los de Staunton, úngemelos también. ¿Qué vole? Échele, hágale aquí al cuenta. Ahí está. Y se fija, y todo lo que Dios le decía a Samuel, anda, úngeme a fulano, anda, úngeme a este por sacerdote, ándame, úngeme a este por profeta, porque ese era el aceite de la unción. Pero muchos de nosotros, hermanos, nos quedamos cortos ahora. ¿Y sabe qué? Ahora en esta dispensación, Dios no tiene ni a Samuel, no tiene a Eliseo. Todos los que estamos ungidos, Él vino, Él a ungirte personalmente. Híjole, yo creí que alguien se iba a parar y iba a decir, ¿sabe para mí por qué me gustan las iglesias de los morenitos, hermanos? A mucha gente le cae mal, pero a mí me encanta. Ellos oyen algo que, hermanos, toca su espíritu. Y si yo estuviera en una iglesia de morenitos, yo digo esto: Dios no envió ni un profeta, Dios vino como Dios a ti. Él solo se vació. Y si hubiera morenitos, ¿y sabe qué? Y mucha gente los critica, pero ese es el estado de libertad de un hijo de Dios que ha reconocido que Dios ha hecho algo glorioso en su vida. Gracias, hermano César. Gracias, Samuel. Él vino y te escogió. Él le dijo a Samuel: escógeme a este, porque yo soy el que lo elijo. Habrá elegidos del Señor que quieran venir y solamente agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y aún lo que hará en tu vida. Este es un lugar de encuentro. Este lugar se llama altar, el lugar del sacrificio, el lugar para que alguien llegue y le diga: Dios, aquí me voy a encontrar contigo. Yo entiendo, sé que nada ni nadie me pudo bendecir, me pudo socorrer, me pudo ayudar como tú me has socorrido, bendecido y ayudado. Nadie más me pudo haber dado lo que tú, Señor mi Dios, me has dado. Y gracias, porque no mandaste, Dios mío y Señor mío, a nadie. Yo por eso ahora, cuando oigo, lo digo con respeto. Hay ocasiones que hombres dicen: voy a orar y Dios te va a dar el Espíritu Santo, pero es porque yo voy a orar. No, no es cierto. Es Dios el que da el Espíritu Santo. A unos nos los dio sin que nadie orara. A unos nos bendijo cuando íbamos en el carro. A unos cuando estábamos solos. El Señor vino y nos ungió. El Señor vino y nos llamó. Él mismo vino. Él no le dijo a nadie: escógelo. Él mismo vino y te miró y dijo: yo lo escojo. Yo lo pongo en mi mano. Nada ni nadie lo va a poder tomar ni arrebatar de mis manos, según lo que dice San Juan 10:28. Hoy es día de venir y de decirle: Señor, yo te agradezco, Señor. Este es el que yo he escogido.